Pero bueno, sigamos. El título de este siguiente fragmento es el significado de lo insignificante. Tal vez sea difícil de entender. Tengo todo un capítulo con ese título en mi libro. Y esto surgió a partir de un joven que después de leer algunos de mis manuscritos previo a su publicación, que me dijo, después de leer lo que has escrito, me siento insignificante, siento que todo lo que hago es insignificante. O sea, no solo es que yo sea insignificante, sino que pues, él estaba estudiando algo, no me acuerdo muy bien, ingeniería de algo, y me dijo, pues incluso mi título de ingeniería, mi grado de ingeniero ni siquiera me parece importante. Estamos teniendo... Al ver todos estos problemas y estas cuestiones, todo parece insignificante. Cuando hablamos del amor, por ejemplo, eso es lo importante. Y yo le dije, no es así, tú estás aquí por una razón, tú estás aquí para interactuar, estás aquí para crecer. De hecho, esta vida es sumamente significativa. Por supuesto que al tener una comprensión, ahora tú tienes un panorama general mucho más amplio, y de cierta forma eso te puede llevar a decir, bueno, mi carrera no es tan importante considerando este panorama tan amplio. Pero en otros sentidos, de hecho, tu carrera es mucho más importante dentro de este panorama general, porque es parte de tu interacción, es parte de la gente que conocerás, es parte de las decisiones que vas a tomar, es parte de tu capacidad de crecer, es parte de los desafíos que debes enfrentar. Recuerden que hablamos, por ejemplo, de el hombre de negocios. Es, por supuesto, un desafío tener que correr a un empleado que no está siendo productivo con gracia y con amor y con cariño por ese empleado. Aún así lo tienes que despedir, pero es un enfoque diferente. Y eso funciona siempre cuando estás trabajando como ingeniero o como lo que sea. Y esa aplicación es precisamente donde está el crecimiento. El crecimiento no está en la comprensión intelectual, sino en la aplicación de esto en el día a día. Entonces no lleguen a este punto en el que se sienten demasiado pequeños, en el que sienten que es imposible, o en el que sienten que es demasiado grande, no puedo hacer esto, no funciona. Ese punto en el que pues todas las cosas que estoy haciendo, voy al trabajo y es casi como si estuviera trabajando dentro de una maquinaria. Me voy a mi casa y sigo como parte de esta máquina, y todo se vuelve tan monótono, tan repetitivo, y entonces uno piensa, tengo que deshacerme de esto, tengo que ir a hacer algo que sea más grande y más importante, y no estas cosas tan insignificantes y monótonas de mi día a día. Pues no, esta no es la manera en la que deben pensar. Todas estas cosas que hacen ustedes todos los días son muy importantes. Interactúan con personas todos los días, tienen cantidades de oportunidades de tomar decisiones adecuadas. Ustedes pueden volverse personas que ayudan, personas empáticas, personas útiles dentro de sus entornos, sin importar lo que estén haciendo, sin importar si son enfermeras que pasen sus días en los hospitales cambiando las charolas de los alimentos, o si son los doctores encargados de una cirugía carísima, no importa. No hay nada insignificante. Todos y todos son muy significativos. Esta unidad individual de conciencia y la cantidad de crecimiento que tiene cada uno, que tenemos todos, ayuda a que el sistema en general evolucione. Y ya sea que esa evolución se dé cambiando charolas o en una sala de emergencias, es lo mismo. En ambos casos se tiene la oportunidad de cambiar. Entonces nunca lleguen a ese punto en el que se sienten insignificantes, o que piensen que su vida mundana o su trabajo son insignificantes. No, su vida no es tan mundana como ustedes creen. Una vez que están viviendo en el momento, no tiene nada de mundano, al contrario, se vuelve algo vivo, se vuelve algo que es una parte del todo, y eso lo renueva y lo hace aún más significativo de lo que les parecía antes. El segundo tema que quería mencionarles, bueno, que ya lo mencioné, pero me gustaría profundizar, y que está muy relacionado con lo que les acabo de decir, es que esta es una filosofía de involucramiento, no de retraimiento. No se trata de tener una comprensión intelectual, racional, cerebral, sino que es una comprensión que deben aplicar en su vida, en el día a día. Si lo único que hacen es teorizar, a tomar la parte intelectual y entienden todas las palabras que digo, e incluso memorizan todas las palabras que yo digo
digo todas las palabras del libro, no les va a servir para nada. Eso no es lo que les va a ayudar. Lo que les va a ayudar es la aplicación de todo esto en su vida, cuando estén interactuando con otras personas. Eso es lo valioso, eso es lo importante, ahí está la acción. Hemos hablado ya de la importancia del desapego y eso significa que no esté su ego involucrado. Pueden estar muy apegados en cuanto a que hay emociones y compasión y amor y eso está bien, eso les va a ayudar. Pero si su ego es lo que está pegado y sus temores son los que están apegados, pues eso es muy dañino. Como les decía, uno puede ser apasionado y comprometido y al mismo tiempo hacer esto. Y ustedes son importantes y lo que sea que estén haciendo en casa, ya sea que pues sean amas de casa y estén cuidando a los niños en casa o salgan y trabajen en otra cosa, todo es significativo y es igual de útil para ayudarlos a crecer que cualquier otra cosa. Entonces esta idea de que la clase o la posición, no hay ventajas aquí, todas las ventajas se generan desde dentro, no por las circunstancias que nos rodean. Y no. Ese es un aspecto fundamental. No estamos aquí para darles una gran cantidad de ideas y mandarlos de vuelta a casa pensando, ay, qué bonito estuvo eso, y después a que sigan con su vida normal, olvidando todo esto en el transcurso de sus días. Eso significará un fracaso para mí. Si se llevan esto y empiezan a experimentar y se dicen a ustedes mismos, voy a intentar de cambiar mi actitud y ver si mi vida mejora, entonces me consideraré exitoso en haber venido a hablar con ustedes. Eso es como yo lo veo, no es un ejercicio intelectual, sino un ejercicio de realmente ponerlo en práctica. El último tema que destacar, y creo que esto también lo dije ya antes, que es un concepto muy importante, es que no es necesario que cambien su entorno en absoluto. Puede que haya entornos que sean más fáciles que otros para meditar, para crecer, pero todos los entornos son igualmente aceptables. Uno puede progresar en cualquier entorno en el que esté. Este sentido de que estoy atrapado, no avanzo, no puedo hacer las cosas porque no tengo tiempo, porque me siento atorado, eso es un pretexto, y de hecho tampoco es un pretexto muy bueno que digamos, sin importar cuáles sean sus circunstancias, sin importar lo que estén siendo, sin importar qué tan fácil o qué tan difícil les parezca. Es factible, lo pueden hacer. Esto no tiene que ver con cambiar su vida. Cuando empecé a dar estas pláticas tenía muchas personas que me decían, eso está muy bien, pues voy a renunciar a mi trabajo, me voy a ir de monje y voy a poder hacer esto, pero en realidad esto no me sirve porque no lo puedo aplicar en mi vida, entonces ¿para qué? ¿Qué importa? Eso nada más es un pretexto, no es necesario que renuncien a sus trabajos y se conviertan en monjes o que se vuelvan en seres que meditan y que son muy espirituales. No, como les decía ayer, la meditación es solo una herramienta, es una herramienta para su crecimiento, es una herramienta que puede ayudarlos a crecer. Y otra cosa que debería decirles sobre la meditación es que si les cuesta trabajo la meditación, si lo intentan y después de un mes no logran dejar su mente libre de ideas, existen ciertas tecnologías que los pueden ayudar, que son un poquito como las rueditas en la bicicleta. Y estas son, de hecho, herramientas que pueden hacer ustedes mismos. También las pueden comprar, pero las pueden hacer y van a ser igual de útiles. Si ponen en Google binaural beats, si lo buscan en Google van a encontrar cualquier cantidad de cosas. Elijan un sitio en el que puedan hacer sus propios binaural beats. Hay muchos sitios que lo hacen y les van a preguntar cosas como, déjenme explicarles qué es un binaural beat. Esta es una tecnología en la que ponemos una frecuencia en un oído de unos audífonos. Tenemos, por ejemplo, 100 Hz en un oído y vamos a decir 104 Hz en el otro oído, y esos sonidos se mezclan
en el corpus callosum, que es el centro entre los dos hemisferios del cerebro, justo a la mitad. Y estas señales se encuentran ahí, se mezclan y crean la frecuencia de bits, que es la diferencia entre los dos. Entonces 100 y 104 tenemos una señal de hertz, de 4 hertz. El cerebro, entonces, si ustedes tuvieran un monitor de ondas cerebrales, la energía comenzaría a irse hacia unos 4 hertz. Entonces eso ayuda a dejarnos entrar a estos estados teta, que son los estados ideales para la meditación. Entonces, si les cuesta mucho trabajo, parte del motivo es porque ustedes no estarán seguros de cómo se siente, de si lo están logrando o no, y si ustedes no lo reconocen, pues cómo van a saber si sí se pudo o no se pudo. Entonces pongan en Google esto de binaural beats. Lo pueden grabar en su computadora y después en su computadora lo pueden descargar a su iPod o algo así, algún reproductor de música. El punto es encontrar una frecuencia fundamental como los 100 Hz, algo que les sirva a ustedes. Normalmente a los hombres les gustan frecuencias más bajas como 100 Hz, a las mujeres frecuencias más altas, desde 100 hasta 500 Hz, no importa. El punto es que lo sientan cómodo, que sea algo que se sienta, que los relaje, nada que los altere. Y lo que van a querer encontrar es una diferencia de 4 Hz. Entonces, si escogen 500 de un lado, 504 del otro lado, o 496 y 500, no importa. El punto es que terminen siendo 4 Hz. Y si quieren realmente ser muy precisos, en realidad es algo así como 3.875, pero no importa, es alrededor de 4 Hz. Ese es el estado ideal. Y esa oscilación de esas vibraciones en esta área del cerebro nos va a poder poner en el estado teta, que es el mismo que estaba comentando el caballero de allá atrás. Cuando hicimos esa meditación ayer, sentí esta especie de pulsación, y esa pulsación es de 4 Hz. 4 pulsos por segundo. Esta es una herramienta. En español se llama pulsos binaurales. Pulsos binaurales. Entonces háganlo y eso los va a ayudar a relajarse, a entrar en este estado de meditación. No tengan expectativas, no tengan ansiedades, nada más escuchen y terminarán en un buen estado de meditación, y así sabrán lo que es un estado de meditación. Mucha gente utiliza estos pulsos binaurales todo el tiempo. De hecho, cada vez que medita se pone los audífonos. Entonces piensen que estos pulsos binaurales son como las rueditas de la bicicleta. Cuando tenían 6 años y se subieron a una bicicleta, pues tenían esas rueditas. Eso es lo que evita que la bicicleta se caiga, y es muy bueno, porque de otra manera nos hubieran caído no sé cuántas veces y nunca más hubieran querido subirse a la bicicleta porque duele. Por eso sus papás buscan estas llantitas para que tengan una buena experiencia y no se caigan. Pero con el tiempo llegaron ustedes al punto en el que no los necesitaban, y no solo eso, sino que además se les estorbaban, y para poder andar en bicicleta bien llegó un momento en el que se lo tuvieron que quitar. Es exactamente lo mismo que pasa con estos pulsos binaurales. Son muy útiles como tecnología para empezar, lo pueden utilizar 1 año o 2, pero con el tiempo deben dejarlos atrás. Ya no los van a necesitar porque conocen ese estado de conciencia y ahí pueden entrar y salir de él una y otra vez. Y entonces poco a poco hay que tratar de dejar de depender de ellos. Puede que cueste trabajo, pero no es tan difícil tampoco, y entonces encontrarán que los pulsos binaurales también tienen su parte negativa, porque los ayuda a llegar a ese estado teta y los mantiene en ese estado. Ya no los deja ir a ningún otro lado, sino que sencillamente se quedan ahí, y eso no necesariamente es algo bueno, porque el estado teta, el punto de conciencia, es nada más, como les decía ayer, la puerta de entrada. Ustedes lo que quieren es poder explorar más allá de esa puerta. No quieren quedarse anclados en esa frecuencia nada más, sino que el chiste es estar libres para poder ir a donde quiera que ustedes quieran ir. Yo no me había dado cuenta de eso, sino hasta meses después.
Y llegué al instituto después de no haber estado ahí durante una década o algo así. Y un individuo me quería enseñar cómo funcionaba y cómo eran estos nuevos pulsos binaurales que habían hecho en el instituto. Y me quiso poner en una cabinita con los audífonos y decirme para ver qué pensaba yo de eso. Y también quería que hiciera algo de trabajo para él. Necesitaba ayuda con eso en su vida personal y quería que yo le ayudara con mi intención. Entonces me puso este pulso y conforme empezó, luego logré entrar a este estado. Entonces lo escuché un momento y dije, pues está muy bien, es muy agradable. Y le dije, ahora voy a tratar de ir a hacer el trabajo que me pediste que hiciera. Y fue como si tuviera yo una liga que cada vez que trataba de irme me regresaba y me dejaba en ese estado. No podía yo cambiar de estado. Es muy difícil cambiar a otros flujos de datos porque ese pulso te atrapa. Y esa es la primera vez que yo me di cuenta de eso, de que esas rueditas de la bicicleta tienen su parte negativa porque te llevan a ese estado pero no te dejan salir. Al igual que las rueditas, te logran mantener, pero no te dejan dar vuelta, por ejemplo, porque la estabilidad con esas llantotas es muy difícil. Entonces no se vuelvan adictos a estos pulsos binaurales hasta el punto en el que ya no puedan deshacerse de ellos, pero sí es bueno que los usen y es muy sencillo. Otro aspecto importante es que si creen que les va a costar mucho trabajo, pueden darle un descanso a su conciencia bajando un poquito, poco a poco, las frecuencias. Ahorita estamos en un estado beta. El estado alfa es como de 10 Hz, el teta es como de 4. Nosotros ahorita estamos 14, 15, 18, 20, más o menos dentro de ese rango aquí, en el estado beta. Y pueden empezar ahí, empiecen en 15 o 18, por ejemplo, y después cada minuto o cada 30 segundos o cuando ustedes quieran lo van bajando un poquito, de 15 a 14, a 13, a 10, a 9 y así hasta llegar a 4. Entonces, en lugar de manera repentina meter los 4, si quieren hacer una transición, lo único que pueden hacer es lograr que las diferencias entre estas frecuencias empiecen en 10, luego 9, luego 8. Y el software les permitirá hacer esto, les permitirá diseñar estas frecuencias. Diseñen algo para ustedes mismos, pónganlo a prueba durante 1 mes o 2 meses, después decidan si pueden intentar algo mejor y entonces inténtenlo. Recuerden que todo tiene que ser mediante experimentación. Esto no es una receta que les estoy diciendo vayan y háganlo. Estas son herramientas que yo les digo para que prueben y vean si les funcione. Prueben, no sé, más o menos 1 mes cada herramienta que hagan porque toma tiempo acostumbrarse, pero conforme intentan una cosa, luego otra y luego otra. Después de intentar 10 cosas tal vez se den cuenta de que la número 3 fue la mejor. Entonces usen esa durante 1 año o 2 y después vuelvan a probar varias cosas porque pues ustedes cambian a lo largo de esos años y tal vez lo que era mejor ya no lo es, y después de hacerlo durante un tiempo empiecen nuevamente a probar algo diferente. Tal vez esta idea de bajar poco a poco las frecuencias ya no les sirva. Hay gente que se aturde cuando hacen los cambios muy rápido. En fin, hay una gran cantidad de tecnologías, de cosas con las que pueden jugar. Les puede tomar 2 años o 3 años encontrar aquello que funcione mejor para ustedes, pero este no es un trayecto de corto plazo, sino que más bien ustedes deben pensar en esto como algo que harán por el resto de su vida, no algo que harán en 1 semana. Entonces, si les toma 2 o 3 años encontrar qué es lo que mejor les funciona, pues no pasa nada, 2 o 3 años y después lo descifrarán y listo. No lo piensen como un objetivo a corto plazo. Ya lo intenté 3 días, no me sirvió, renuncio. Pues no, esa no es la actitud correcta. Entonces, bueno, ese es un consejo para aquellos a los que les cueste trabajo meditar. Eso les va a ayudar. Eso los va a ayudar a estar en ese estado para poder llegar después ustedes solos. Muy bien. Cambiar el mundo es un tema que cae precisamente en esta categoría. Y
Frecuentemente o a menudo queremos cambiar el mundo. Sentimos la necesidad de hacer algo importante, hacer algo significante o importante, que podemos participar, involucrarnos, que pueda hacer de verdad una diferencia. Tener ese tipo de actitud y nos unimos a organizaciones, hacemos otras cosas, donamos dinero a este grupo u otro. Queremos hacer una diferencia, queremos ser parte de esa solución. ¿Qué podemos hacer para lograr una diferencia en el mundo? ¿Cómo lo transformamos o cómo lo cambiamos? Pues bueno, la forma más poderosa de cambiar el mundo es cambiarse a uno mismo. Esto suena un poco increíble, ¿sí? Yo, pobrecito de mí, o sea, ¿cómo voy a influir en el mundo si cambio yo? No, esa es la forma más poderosa para transformar el mundo, cambiar uno mismo. ¿Por qué? A medida que ustedes vayan creciendo, van a influir en todos los que están a su alrededor. A medida que crezcan ustedes, irán a ayudar cada vez más a los demás a crecer. Y eso les ayudará a ellos a crecer y ellos ayudarán a otras personas a crecer. Y ese es lo mejor que pueden hacer, lo más grande. Y es el único cambio, como lo dije anteriormente, que pueden ustedes hacer en las personas. Tenemos en ocasiones la idea de que queremos hacer cambios políticos, queremos hacer cambios que funcionen, que influyan en otras áreas. Esos cambios, sin embargo, tenemos hasta granizo por ahí, ¿no? ¿Pueden escuchar de cualquier forma, si estamos bien? Bueno, esos cambios, ese tipo de cambios que ustedes pudieran querer hacer a nivel institucional o político, esos cambios típicamente o de manera general no son a largo plazo. Esos cambios son temporales nada más. Si ustedes cambian, vaya, por ejemplo, trabajamos mucho en el campo de la política para que alguien cambie en un puesto público, por ejemplo, para darnos cuenta únicamente de que no hay algo radicalmente diferente y que es más de lo mismo. Los cambios en esos casos son efímeros. Incluso si hay cambios radicalmente diferentes, esa persona únicamente puede quedarse en un puesto, un cargo durante un cierto tiempo, antes de ser demasiado viejo o desaparecer por alguna otra razón. De modo que ese tipo de cambios, en otras palabras, son temporales, no son cambios a largo plazo. Y siempre van a terminar ustedes con algo que es como nosotros, porque ese es el resultado final. De modo que lo mejor que pueden hacer es cambiar ustedes mismos. ¿Quieren cambiar el mundo? Cambien ustedes mismos, conviértanse en el amor. Y ese es un cambio a largo plazo que va a influir en cientos de personas. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos transformar la forma en la que piensan las personas y la forma en la que se sienten y la forma en que se manejan la vida en general, si podemos lograr esto, si podemos difundir esta idea de que el amor es la respuesta y de que esta es la forma de interactuar, todos esos otros problemas se van a solucionar solitos. Todos sus problemas políticos desaparecerían si la mayor parte de la población no actuara en base al miedo. Todos esos problemas institucionales desaparecerían. Todos esos problemas de alimentos, o sea, los problemas corporativos en las empresas, todo ese tipo de cosas de las que ahora nos quejamos, esas grandes cosas que no podemos cambiar en nuestro medio ambiente y que nos lesionan, nos lastiman y que nos llevan a una situación en la que tenemos, o sea, alimentos de baja calidad porque son más lucrativos que los alimentos de alta calidad, lo que le están haciendo a nuestros hijos en la escuela, lo que nos está haciendo en materia educativa, en política, en cuanto a los pobres, o sea, etcétera, 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 etcétera. Y todo este tipo de cosas de las que hablamos todo el tiempo, todos esos problemas se solucionarían solos. Sí, antes que otra cosa, resolviéramos el problema del miedo, sí, en las personas, en los individuos. Vaya, si tuviéramos una población, incluso una tercera parte de una población, porque una tercera parte de la población sí será suficiente para absorber a los demás, a los otros 2/3 partes nada más a través del ejemplo. Todos esos problemas que quisiéramos o queremos solucionar desaparecerían porque la gente cooperaría más, la gente estaría actuando a partir del amor, o sea, no toleraría otra cosa que no fuera eso, serían intolerantes.
Y eso me hace intolerante, es una broma nada más. O eso no lo tolero, dijo sarcásticamente. Sí, la gente tendría que ser de esa forma porque ese sería el estereotipo de una buena persona. En este momento el estereotipo de la buena persona es que él tiene, o sea, la mejor propaganda y el más famoso, ¿no? Ya no sería así. O sea, esta es una realidad basada en el miedo. Si nosotros nos componemos o a nosotros mismos compondríamos el sistema en su conjunto. Vaya, el problema con nuestro sistema no es el hecho de que sea imperfecto, no es el hecho de que seamos socialistas en vez de capitalistas o capitalistas en vez de socialistas o comunistas o cualquier otro tipo de ista, ¿sí? Ninguno de esos esquemas en la materia de economía o política son muy importantes. Lo que sí es importante es la calidad de las personas. Es eso lo que genera la calidad de nuestros líderes. Sí, los líderes nos representan a nosotros. Si somos personas basadas en el amor y no en el temor, ellos eventualmente o a la larga lo harán también. Es por eso que les digo, si realmente quieren cambiar las cosas, quieren convertirse en parte de la solución más que en parte del problema, sí, no necesitan necesariamente cambiar las cosas a gran escala. Claro, de verdad, el hecho de que ustedes crezcan y se conviertan en amor, sí les permitirá hacer la mayor contribución al resto del mundo. Convertirse en parte de ello es lo mejor porque esa es la solución. Vaya, hay cantidad de comunistas que están basados en el miedo, o sea, hay capitalistas que actúan en base al amor, o sea, y al final es lo mismo, porque en ambos bandos, o sea, al final se preocupan los unos de los otros. Todo sí evoluciona hacia lo mismo. Necesitamos las estructuras necesarias para regular la violencia, para regular nuestras malas actitudes. Nuestra codicia o avaricia. Para eso necesitamos estructuras. Básicamente lo que hacen las leyes, regulan las malas decisiones, nuestros miedos, nuestra codicia, nuestra violencia. Yo quiero, necesito tener, quiero lo que tú tienes. Por eso tenemos leyes que lo prohíben. Si no tuviéramos personas que actuaran en base al miedo, no necesitaríamos nada de eso. De modo que el sistema en sí mismo sí, no es tan importante. Es la persona, ya sea que actúen en base al miedo o en base al amor, eso es lo importante. El resto de los problemas, la desigualdad en los ingresos, el racismo, la discriminación y todo ese tipo de cosas, sencillamente se evaporaría de inmediato. De modo que, desde luego que es bueno ser parte de esas causas que mencioné, donar dinero, invertir tiempo y energía, pero a lo que voy es que lo que quieran ustedes alcanzar por esos medios es temporal, ¿sí? Porque cambian de líderes, finalmente pueden cambiar por otros iguales o peores que representan a las personas. Y si la persona se basa en el miedo, así sucederá con sus líderes. Y a la inversa, si esas personas actúan en base al amor, lo mismo harán sus líderes. Si queremos una realidad, o sea, basada en el miedo, en el que haya calidad, o sea, todo el mundo sea feliz, necesitamos cambiar nosotros mismos, que afortunadamente es algo que ustedes pueden hacer, porque sí pueden cambiar a sí mismos. Muy bien. Esto nos lleva de regreso a la idea con la que empezamos, que es la de que las cosas pasan y tenemos que manejarlas, y la forma en la que las manejemos es lo más importante. Como pueden darse cuenta, es un concepto muy simple, que es con el que empezamos. Y suena a una receta demasiado simplista, pero ahora pueden darse cuenta que eso tiene ramificaciones o derivaciones políticas internacionales, porque eso permite resolver los problemas del racismo o problemas relacionados con aquellos que tienen el poder y que se aprovechan de aquellos que no lo tienen. De modo que ese es el concepto en su conjunto. ¿Sí? Necesitan tener la capacidad de vivir con gracia, o sea, dentro de la incertidumbre. Porque gran parte tiene que ver con vivir graciosamente, o sea, con gracia dentro de la incertidumbre. Sí. Y tienen que hacerle frente a esa incertidumbre a medida que se presenta, aprendiendo a aceptarla.
Ya hablamos un poco acerca de transformar el mundo, de cambiarlo. Ya hablamos acerca de cómo cambiarnos a nosotros mismos. Una cosa que podría o que quisiera añadir a la discusión que tuvimos acerca de cambiar uno mismo es que se trata de un proceso a largo plazo. Sí, todo de lo que estamos hablando, esto es un proceso a largo plazo. No esperen cambiar ustedes mismos en un mes o incluso en 2 o 3 meses. Deben dar inicio al proceso y si se apegan a él, sí funcionará. A lo que voy, sí, es que estos cambios pueden cambiar su vida, pero no es fácil ni es largo. Tienen que tener valor. Al enfrentar esos miedos, su primera reacción va a ser la de querer retroceder o desistir, dejar las cosas así como están. Es atemorizante cambiar uno mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo es lo único que uno conoce. Uno dice, bueno, a lo mejor mi vida no es perfecta, pero por lo menos sé que funciona. Si pueden cambiarse a sí mismo, serían algo diferente. Y ustedes no saben si eso va a funcionar o no. Y ese es el temor. Y eso es atemorizante. Esa es la incertidumbre. Y una de las cosas más básicas a las que le tenemos, sí, es precisamente a esa incertidumbre. Ese es uno de los mayores temores que tenemos. No nos gusta el cambio porque el cambio está fuera de nuestro control. Una vez que cambiamos, ¿qué vamos a hacer? Una vez que cambiemos, ¿qué pasaría si la situación fuera peor a la que tengo ahora o si fuera peor que lo que soy ahora? El instinto más elemental o típico es el de desistir, y no cambiar. Y empieza uno a poner pretextos. Bueno, es que no está tan mal. Sí, no me molesta así como están las cosas. Realmente el problema no soy yo. El problema son las otras personas. Son ellos los que necesitan cambiar. Y empezamos a entablar este diálogo y a desistir. De modo que lo que más tiempo se lleva, sí, no es precisamente el cambio mismo. Lo que lleva más tiempo, sí, es acumular o tomar ese valor para hacer ese cambio. Es ahí donde se va la mayor parte del tiempo en este proceso. Si ustedes pueden hacer eso más rápidamente porque tienen un compromiso, entonces les llevaría más tiempo. Pero si son como la mayoría de las personas, como nosotros, esa es la parte difícil. Tienen que tener ese valor que les permita seguir hacia adelante a pesar de la incertidumbre. Ahora bien, si ustedes no tratan de manipular lo que se les presenta y quieren controlar todo, porque entonces la incertidumbre no será un problema, porque la incertidumbre nos atemoriza. Si tienen este control, que controlen certidumbre, bueno, de ahí viene ese gusto por el control. Si renuncian a ello, y se mantienen centrados en el momento y tratan de manejar lo que suceda en vez de controlar lo que suceda, habrán aprendido a vivir con la incertidumbre con gracia. Eso es la parte difícil. Si quieren una tarea, por lo tanto, para dar inicio a ese proceso, pónganse a pensar en vivir con gracia frente a la incertidumbre, aquellas cosas que ustedes no conocen. A los padres les cuesta mucho trabajo con sus hijos porque hay mucha incertidumbre. Cuando sus hijos tienen 15, 16 años y salen, por ejemplo, con sus amigos en la tarde, o en la noche en un auto, ahí hay mucha incertidumbre. ¿Qué podrían estar haciendo? ¿En qué problemas se podrían meter? ¿Podrían involucrarse en un accidente? Tenemos toda esta incertidumbre. Necesitamos dejar ir eso, vivir con gracia frente a la incertidumbre. Y eso lo podemos hacer diciendo, bueno, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí para tomar buenas decisiones en función de lo que suceda, no para controlar lo que suceda. De modo que, voy a aceptar las cosas que sucedan. Trataré, desde luego, de advertirle a mis hijos, alertarlos, educarlos y darles orientación. Pero tengo que dejar de tratar de controlarlos así. Y tengo que aceptar lo que suceda y hacerle frente con gracia. Estoy citando a los hijos nada más como un ejemplo, porque es un ejemplo fácil, porque todos tenemos ese temor común entre nosotros, que cuando salen, están solos, con 5 otros chicos en un automóvil, quién sabe dónde, haciendo no sé qué. Pero lo mismo se aplica a todas las partes de su vida. Es por eso que tratamos de controlar, por el temor a la incertidumbre. Eso genera mucho miedo para nosotros, de modo que hay que darse cuenta de tener en mente ellos al inicio de este proceso, porque primero van a experimentar un rechazo hacia ustedes mismos, es decir, su yo les va a decir, retírate, esta es una locura, no se puede porque puede ser terrible lo que pase. El ego no quiere que se deshagan de él, el ego se va a resistir. El ego es ese temor.
Eso reacciona a partir del miedo a las cosas, de modo que pueden esperar eso, pueden esperar ese rechazo por parte de su ego. Y es por eso que se requiere de valor y de un gran enfoque. ¿Y cuál es la palabra correcta? Tal vez sería dedicación, sí, y compromiso hacia ello, o sea, en el sentido que lo van a hacer y es importante. Y si no tienen ustedes eso, no va a funcionar. Tienen que estar listos para efectuar esos cambios. Mientras no estén listos, o sea, no va a suceder. Esto es algo que, a lo que debemos hacerle frente. Si a ese rechazo de ustedes mismos, sí, pero persistan, sí, y el momento más difícil que van a experimentar será al principio. En las primeras ocasiones que traten de identificar sus miedos, identificarlos, o sea, y hacerles frente con valor, esa será la parte o el momento más difícil que van a tener. Si se imponen ante ellos, sí, cada vez será más fácil y más fácil el proceso. Será más fácil identificar esos miedos y deshacerte de esos. Pero es uno de los momentos más difíciles y tienen que tener el valor ahí y ser fuertes. Veamos. Muy bien, estoy tratando de complementar algunas cosas que vimos un poco brevemente. Ya las mencioné, pero hay algunos conceptos sobre los que quiero elaborar un poco más. Al principio, como podrán recordar, mencioné que es necesario que interpretemos todo aquello que recibimos. Ustedes reciben datos, información y hay que interpretarlos. Muy bien. Eso tiene una implicación de mucho mayor alcance que lo que ustedes se imaginan. Porque al interpretar esa información, el resultado que ustedes obtengan de su propia interpretación será matizado por su propio entendimiento de ello y sus temores. De modo que no solo tendrán que ser escépticos o tienen que ser escépticos en lo que respecta a todo aquello que proviene de su exterior, sino que tienen que ser escépticos más que otra cosa de aquello que proviene de su interior. ¿Qué tanto de aquello que reciben o obtienen realmente no es la verdad como la ven? ¿Qué tanto de ello es su propia interpretación de las cosas? Es aquí donde les ayuda a ser escépticos. No estoy hablando de ser escépticos nada más de lo que viene de afuera, sino de aquello que obtengan que también puede provenir de adentro. Tienen que ser muy escépticos en lo que respecta a aquellas cosas que les suceden o sucedan cuando mediten. Aquellas cosas que experimentan al tener una experiencia extracorpórea. Necesitan ser escépticos al respecto. O sea, ¿qué fue eso? ¿Cuál es el efecto? O sea, ¿cuál es el significado? ¿Lo vi de esta forma o lo escuché aquí o así lo sentí? ¿Cuál es la verdadera importancia o la significancia o el significado de ello? Porque uno lo matiza. ¿Sí? Sí. O sea, ustedes ven un esqueleto y le ponen carne, ¿no? De modo que no tomen esas cosas demasiado literalmente. Traten de buscar el significado de ellas. No, sí, se preocupen tanto acerca de lo que sucedió literalmente. Sí, vean cuál es la simbología, o piensen en la simbología, qué significó, cómo interpretar los sueños, pues. Los sueños son así. Sí, no es nada más la cuestión de haber soñado, o sea, que saltamos de un risco, o sea, ahí podemos interpretar, por ejemplo, que hubo un miedo, el temor a perder el control, algo que puede sobreponerse a nosotros. Necesitamos imponer nuestras cosas y manejarlas y utilizar incluso nuestros sueños como una especie de trampolín para llegar a ello. Ustedes pueden resolver muchos problemas a través de los sueños, de la misma forma en que lo hacemos aquí, ¿sí? La realidad de los sueños es otra realidad con la que ustedes pueden trabajar. Aquí hay un punto que no hemos abordado todavía.
Tenemos que tener cuidado acerca de las palabras, o con las palabras que utilicemos, perdón. Tenemos que tener cuidado con las palabras que utilicemos, sobre todo las palabras negativas. Escuchamos cosas como deshacerse del ego, de las necesidades, sus deseos, y en ocasiones la gente en su mente dice, los deseos, necesito deshacerme de mis deseos, y si deseo crecer, me dicen, bueno, no es que haya una incompatibilidad, una inconsistencia ahí. Lo que pasa es que las palabras no siempre son precisas y no tenemos que preocuparnos tanto de los detalles. Más bien lean entre líneas, que es lo más importante. Veamos. Lo que queremos, nuestros deseos, nuestras expectativas, ¿siempre serán cosas negativas o tienen que ser necesariamente negativas los deseos, las expectativas? No en una relación de padre e hijo, no en una relación de empleador y empleado. Si tú eres el patrón o el empleador, más vale que le digas a tus empleados qué es lo que esperas de ellos, qué es lo que deseas que hagan, cuáles son tus necesidades, porque necesitan saberlo. De modo que en ese sentido o en ese contexto, los deseos, necesidades y expectativas son cosas buenas. A lo que voy es que no se deben volver dogmáticos en cuanto al significado de las palabras. Necesitan ustedes tener la mente abierta, de modo que depende del contexto. Si ustedes, por ejemplo, tienen un contexto de decir, sabes que quiero que hagas esto o seas esto, esa es una exigencia, una demanda. Si en su lugar piensan, sabes que quisiera yo crear un ambiente que te ayude a tomar mejores decisiones y añadir claridad a tus procesos, quiero ofrecerte valiosa información, perspectivas, experiencias o la oportunidad, sin presión, sin consejos o orientación específica, de tal forma que tú tomes las mejores decisiones posibles. Si uno maneja las cosas de esa forma, estamos haciendo un regalo. Si uno se dirige a las personas diciéndoles, sabes que esto es lo que tienes que hacer, sí, estas son las decisiones que tienes que tomar, debe ser así y debes pensar así. Esa es una demanda o exigencia. Esa es su demanda y proviene de su ego, porque yo quiero que tú seas así. La idea de darte un regalo en esta forma, por el contrario, o crear un entorno, que te permita tomar tus propias decisiones y que escojas también las consecuencias, aunque no las veas, eso te ayudará a crecer. Esa es una cosa diferente, de modo que en cualquiera de los casos puede uno hablar acerca de necesidades, creencias, incluso la palabra creencia. Ya hablamos de las creencias, como un gran problema porque puede ser una trampa, pero incluso en ese caso podemos volvernos dogmáticos en lo que respecta a las palabras. Hay personas que me escriben y que me dicen, sabes que yo estoy en desacuerdo con usted, porque en cuanto a creencias, sí, las creencias son especiales para mí, porque cada vez, que hay algo en lo que no creo, decido creer en esto, en lo que encuentro, algo diferente, pero sigo abierto a encontrar algo de diferencia. En otras palabras, esa creencia puede ser una creencia tentativa y creo una posibilidad o probabilidad alrededor de esa creencia para ver qué tanto o qué tan poco voy a creer en ella. Y por lo tanto me dicen las creencias son buenas, ¿no? Porque yo así manejo mis problemas. Es lo mismo que yo promuevo, ¿sí? Mente abierta, escepticismo, nada más que tú lo llamas creencia, le digo a estas personas. En otras palabras, puedes utilizar esas palabras de muchas formas. Las palabras en sí mismas no son malas, es el contexto. Tiene uno que pensar en el contexto en que sean esas palabras. En algunos contextos usados por las personas, las creencias están bien, porque no significa eso, que al creer excluyen cualquier otra cosa. Creen de manera temporal en algo en tanto averiguan o en lo que averiguan más. Es el escepticismo de otra forma, descrito en la forma de creencia. El mensaje más importante aquí es que no tomen ninguna de mis palabras de manera dogmática y nada de lo que dije, porque a veces son dije, es que Tom dijo esto y lo toman dogmáticamente. No es eso lo que Tom dijo. Más bien piensa en qué significa para ti. ¿Cuál es su significado? Las palabras no son importantes, las ideas sí son importantes. Si mis ideas de ser escéptico y tener mente abierta es tu idea,
que tú denominas, o sea, una creencia temporal, me parece muy bien. Utiliza tus propias palabras, me parece perfecto. Utiliza tus propias metáforas. No tienes que utilizar mi lenguaje y mis metáforas necesariamente, porque no tiene ningún sentido real eso. No tienes que utilizar o seguir mi modelo. De hecho, My Big Toe, el objetivo y el propósito de My Big Toe es ayudarles a ustedes a desarrollar y generar su propio concepto de Big Toe. Su Big Toe en realidad es lo más importante, no el mío. Esto es surgido de mi experiencia. Su experiencia no puede ser necesariamente la mía. Tenemos diferentes experiencias. Tienen ustedes que crear su propia filosofía, su propio Big Toe. Y tiene que ser funcional. Y si tienen escepticismo y una mente abierta, o creencias temporales, o como les quieran llamar, entonces desarrollen lo que les funcione a ustedes, pero no digan, ok, desarrolla esto, sí, funciona para mí y ya no hago más. Nunca se termina en este proceso, ¿sí? Sí, están en desarrollo y tienen que seguir siendo escéptico. Hay muy pocas cosas. Hay muy pocas cosas en su valoración de la realidad que deberían tener probabilidades de 1 o 0, muy pocas. Sí, 1 es absoluto, eso es, ¿sí? Ese 1 es así y así deberá ser siempre. La probabilidad de que eso sea cierto es 1, la probabilidad de que eso sea cierto puede ser 0. Y estos son el tipo de palabras que reflejan el nunca o siempre, ¿sí? Que siempre resultan inútiles o no tan útiles. Si mantienen ese escepticismo y crean su propio Big Toe y dicen, bueno, ahora, esta es la forma en la que pienso que funciona el mundo, pero estoy abierto al cambio y pienso que probablemente tengo la razón en una proporción de 0.7, 0.9 o 0.99, pero difícilmente llegaré al 1, porque 1 sería un problema. El adoptar esa posición del 1 significaría rechazar todo aquello que no coincidía con nosotros. De modo que hay que vivir con gracia ante la incertidumbre. Si se dirigen al mundo o lo abordan con esta idea de mente abierta y escepticismo, eso significa que tendrán que vivir ante la incertidumbre y con ella. Es lo que hace el escepticismo. No tiene certidumbre. Yo creo que esta es la forma en la que funciona. Tiene sentido para mí, pero estoy abierto. Podría cambiar lo que pienso. Y ahí es donde pueden aprender. De modo que no es mi Big Toe, no son mis palabras. Y no quiero tampoco, o sea, que transforme mis palabras en dogma de ningún tipo. No es su Big Toe. Por eso el título en inglés es My Big Toe, el mío. Y por eso me siento orgulloso de él, porque es el mío. ¿Sí? Es My Big Toe, sí, porque es mi experiencia. Ustedes tienen que desarrollar su propio Big Toe, es decir, su propia experiencia, porque si ustedes quieren, o sea, evolucionar a partir de mi experiencia, entonces están ejerciendo una creencia. Lo pueden ejercer de manera temporal, o sea, con mente abierta de escepticismo, tomar ese paso y decir, bueno, es lo mejor que he escuchado hasta ahora y bueno, me apegaré a ello hasta que escuche algo mejor. Sí, sométanlo a la prueba. No nada más lo acepten, cuestiónenlo, pero no lo pueden hacer si no hacen un esfuerzo por hacerlo y aplicarlo. Si solamente está en sus cabezas, ni siquiera lo van a poder someter a prueba y quedarán sí, atrapados, ¿no? ¿Qué pueden hacer en ese caso? Puedes creer o no creer, sí, pero ninguna de esas cosas tendrá valor, o sea, si solo lo tienes en tu cabeza. De modo que cuando les digo que necesitan involucrarse y trabajar con esto, si acaso habrá de añadir valor, ustedes tienen que generar ustedes su propio Big Toe. El mío es sencillamente un estímulo, tal vez una orientación, una guía, sí, una especie de plantilla que pueden considerar, pero no será suyo en tanto no sea su propia experiencia. De modo que eso es un punto importante. No queremos volvernos dogmáticos aquí en lo que respecta a las palabras, su significado y decir, sabes que esta es la única manera, porque esto no es la Biblia, esta no es la única manera, estas son las únicas palabras y tiene que ser así. No lo vean esto de esa manera. Vean esto a manera de sugerencias, oportunidades, cosas que explorar, cosas que pueden intentar. Si esto mejora su vida, síganlo haciendo. Si no, sí, busquen otra técnica. Sí. Vaya, existen literalmente cientos
cientos de senderos o posibilidades que los llevarán al mismo lugar. Es probable que quieran ustedes entrar a un monasterio, tomar este curso, el otro, leer estos materiales o estos otros. Todos son senderos diferentes, pero todos los llevarán al mismo lugar. Y todos esos senderos o esas rutas son válidos. No estoy diciendo que esta sea la mejor. Esta podría ser la mejor para algunas personas, la mejor ruta. Otras personas, sí, podrían encontrar otras rutas que les parecieran mejores a ellos porque se adaptan mejor a sus necesidades. De modo que siempre manténgase abiertos a esos caminos. Y una vez que tomen uno, aún así estén abiertos al cambio, ¿sí? A experimentar con otra forma. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy generando mucha incertidumbre, ¿no? En sus mentes seguramente. Estoy generando mucha incertidumbre porque estaban buscando una respuesta aquí y aquí está la respuesta y ahora les estoy diciendo que no. Sí, tengo la respuesta, me siento muy bien, podrían decir, ya no tengo que buscar porque tengo la respuesta y ahora les estoy yo aquí diciendo, no, tienen que crear su propia respuesta. Tiene que ser su propia respuesta, de modo que ahora regresan a la incertidumbre porque ustedes no saben cuál es su respuesta, porque están todavía en ese proceso de convertirse, sí, en algo más, o sea, vivir con gracia ante la incertidumbre, diciendo, ok, seré yo, aplicaré estas cosas nada más para ver cómo me funcionan. Será un experimento, veré si este amigo está diciendo la verdad o no. Yo haré mis propias meditaciones y veré qué sucede. De modo que esa es la forma en la que quiero que se vayan de aquí. No clavados a esto, ¿no? O sea, no, quiero que se vayan de aquí con la idea de que ahora tienen una manera o una forma de ser ustedes mismos. Y cualquiera que sea la forma, sí, pero ahora tienen más información, una mejor perspectiva acerca de lo que eso podría significar, sí, y a dónde quieren llegar y por qué habrían de querer llegar ahí. Pero aún así, tienen que decidir cuándo, cómo, dónde van a hacerlo.